¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. ¿Ya tienen sus materiales listos? Porque vamos a comenzar a realizar a la hermosísima señora Claus. Recuerden que ya tenemos en el canal realizado a Santa. Y me habían estado pidiendo muchísimo que hiciéramos también a la señora Claus. Fíjense que yo estaba un poco nerviosa, se los conté en el primer video porque ya tenemos un video en el que les muestro la lista de materiales. Si no lo han visto, vayan a verlo. Les contaba en ese video que me sentía un poquito nerviosa, un tanto preocupada porque pues yo deseaba que les gustara esta señora Claus. La hice un poco diferente a las que normalmente vemos. Y pues les gustó mucho y les agradezco de todo corazón el apoyo que han dado a este proyecto. Y pues en este video vamos a comenzar a realizarla. Como siempre, la petición de que si así lo desean se suscriban al canal. Suscribirse es gratis, no se cobra un solo peso. También les pido que me apoyen dejando su like. Su dedito arriba es muy valioso. Eso nos ayuda muchísimo a crecer, así es que ayúdenme con eso. También quiero agradecer a los miembros del canal. Ser miembro del canal es otra forma de apoyarnos, de apoyar este proyecto que les presentamos aquí con todo cariño. Además de que si se hacen miembros del canal, serán acreedores a beneficios exclusivos. Agradezco de todo corazón a Clesia Cavalcante, Ana María Hernández Cruz, Vilma Cabrera Herrera, Raquel Vallejo Rodríguez, Ileana Ayes, Clau Aragodoy, Canal Luco, Sandra Gutiérrez Rosario, Kelly Montero, Ivette González y Daniela Balmaceda. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, les recuerdo, si quieren ver al Santa que ya realizamos y si no lo conocen, aquí se los presento. Miren qué precioso quedó. Está muy linda la parejita, vean. Ambos están realizados con un cuerpo base similar, así como la colección de Navidad 2023. Todos están hechos con un cuerpo base, solo con algunos cambios, pues para que logremos el personaje que estamos buscando. Todos ellos se paran solitos. Vean ustedes, eso es muy importante porque ustedes lo pueden acomodar. Miren, ahí está, en cualquier parte de su casita. Miren, ahí está. Ahí está, se paran solitos. Y pues esto ayuda a que luzcan mucho más en el lugar en el que ustedes lo quieran colocar. Ya tenemos en el canal, aquí van a empezar a aparecer. Hicimos con este cuerpo base primeramente a la galletita de jengibre. Después realizamos al muñeco de nieve, hermoso. Después realizamos a nuestro reno preciosísimo. Y pues continuamos con Santa. ¿Ya lo vieron? Está fabuloso. Así es que pues aquí les presenté la colección completa para que se animen a realizarlos todos o alguno de ellos si ustedes así lo desean. Yo les comentaba en el otro video que son ideales para venta porque se hacen rapidísimo, fácil y con poquititos materiales. Y pues una vez que hagan uno, créanme que los demás, de por sí está fácil, pues los demás se les van a facilitar aún más. Pues es todo por ahora. Vamos a comenzar con este tutorial. Vamos a comenzar realizando los bracitos. Tomamos hebra de color carne y vamos a realizar un anillo mágico. Una vez que lo hayamos realizado, dentro de él vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3,
4, 5 y 6 puntos bajos. Cerramos perfectamente el anillo mágico, nos ubicamos en el primer punto de la vuelta que acabamos de terminar y en la vuelta número 2 vamos a realizar 6 aumentos, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos. Aquí hago un punto bajo. No se olviden que siempre debemos marcar nuestro primer punto, ya que estamos trabajando en espiral y si no nos perderíamos muy fácilmente. Voy a hacer otro punto bajo en el mismo punto. Así es como haríamos los aumentos. Haremos esto hasta finalizar la vuelta con 12 puntos bajos. Vuelta 3. Un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. No olviden marcar su primer punto. Muy bien, vuelta 4, un punto en cada punto, terminando la vuelta con 18 puntos. Vuelta 5, ya comencé aquí haciendo 8 puntos bajos. Lo que haremos a continuación es el punto garbanzo. Nos vamos al siguiente punto y vamos a hacer primero una lazada y entramos en ese punto en el que sigue. Lazada, saco y aquí vamos a hacer un pequeño jaloncito, amigas, pequeñito. El mismo tejido les va a mostrar hasta qué punto y tejemos solo los dos puntitos, los dos primeros puntos. Nuevamente lazada y voy a entrar al mismo punto. Lazada, saco, jalo un poquitito y solo tejo 2 puntos bajos. Lo he hecho 2 veces. Voy a hacerlo por tercera vez. Lazada, entro en el mismo punto, lazada, saco y tejo solo 2 puntos. Una vez más lazada, entro en el mismo punto, lazada, saco, jalo y tejo solo 2 puntos. Voy a hacerlo ahora por quinta vez. Vean lo que vamos a hacer. Lazada, entramos en el mismo punto, lazada, sacamos, pero ahora vamos a tejer todos los puntos que tenemos en el crochet. Engancho y voy a tejer todos los puntitos y al salir voy a hacer una cadenita. Muy bien. Y voy a tejer después los 9 puntos que me quedan, haciendo 9 puntos bajos, un punto en cada uno de esos 9 puntos. Estaríamos terminando la vuelta con 18 puntos. Miren, esto va a formar parte del dedito. Conforme vayamos avanzando se va a notar. Si se les queda por el revés, con sus tijeras lo pueden voltear por el derecho. Con mucho cuidado para que no se les vaya a romper la hebra. Y en la vuelta 6 haremos 18 puntos bajos. Un punto en cada uno de los puntos. Vuelta 7, vamos a realizar un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Aquí ya hice el primer punto y ahora una disminución. ¿Cómo se hacen las disminuciones? Tomamos solo el buclecito delantero del siguiente punto, solo el buclecito delantero del siguiente punto, engancho, saco y hago un punto bajo. Así se hacen las disminuciones. Esta se llama disminución invisible. Haremos esto durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos bajos y en la vuelta 8 haremos 12 puntos bajos. Vuelta 9, vamos aquí a hacer un cambio de color. Voy a deshacer el último pasito del último punto que hice, solo el último pasito, vean. Retomo la labor y voy ahora a tomar hebra de color blanco. Y con esta voy a volver a hacer el puntito, el punto que deshice con hebra de color blanco. Ya podemos cortar la hebra de color carne que por ahora ya no vamos a necesitar. La cortamos. Y en la siguiente vuelta vamos a realizar un punto en cada punto, terminando la vuelta con 12 puntos bajos ya con nuestro color blanco. Ajustamos bien las hebritas y vean, así como trabajamos normalmente. Estas hebras, tanto la blanca como la color carne, la vamos a pasar adentro del crochet y vamos a irla perdiendo conforme vayamos avanzando. Muy bien, me voy al siguiente punto.
Las hebritas las paso hacia adelante, hago mi punto bajo y de esta manera haremos toda la vuelta. Seguimos con la vuelta número 10 haciendo cambio de color. Ya vimos cómo se realiza el cambio de color. Introduje hebra de color rojo, pero en esta ocasión la hebra de color blanco no la vamos a cortar. La pasamos adelante tal y como acaban de ver en la imagen. Ajustamos todas nuestras hebras y la siguiente vuelta, que es la número 10, la vamos a realizar en bucle trasero. En lugar de tomar el punto completo como lo hacemos normalmente, tomamos solo el buclecito de atrás. Vean cómo el punto consta de 2 hebritas. Solo tomamos la hebrita de atrás del punto. Pasamos la hebra de color rojo para irla perdiendo y hacemos un punto bajo en bucle trasero. Siguiente punto, solo bucle trasero, hebra roja hacia adelante y hacemos un punto bajo. Y así haremos toda la vuelta, la estaríamos terminando con 12 puntos. Ya finalicé. Vamos a trabajar a partir de ahora ya tomando los puntos completos de las vueltas 11 a la 21. Haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 21 con 12 puntos bajos. Repito, ya tomando los puntos completos, ya trabajando normalmente. Muy bien, amigas, así habremos terminado el bracito. Seguimos en espera con la hebra de color blanco y vamos a rellenar. Miren cómo entra la luz natural del sol y me está dando en mi manita. Muy bien, amigas. Rellenamos de esta forma. El bracito debe de quedar bien relleno. Bien durito, amigas. Pero no vamos a rellenar todo el brazo. La parte que rellenemos sí va a quedar bien durita, amigas, pero solo vamos a rellenar aproximadamente la mitad del bracito. Esto nos va a ayudar a que tenga una muy bonita caída. Contamos unas 5 vueltas máximo de color rojo y hasta ahí vamos a rellenar, no más. Ya que haya quedado bien relleno, déjenme ver si es suficiente. Fíjense que yo me ayudo con mis tijeras a rellenar. Con lo que puedan, con lo que estén acostumbradas. Le falta todavía un poquitito de relleno. Ya me llevé ahí la hebra de color rojo, amigas. Pero bueno, ya terminé de rellenar, vean. Ya saqué la hebra de color rojo que ya se me estaba yendo para adentro. Y miren, vamos a tomar como referencia el dedito y vamos a doblar de esta manera, haciendo una especie de línea imaginaria del dedito hacia arriba y vamos a deshacer los puntos que sean necesarios. Vean, yo tuve que deshacer 2 para que ese punto quede aquí, vean, ahí más bien para que quede exactamente a la mitad del bracito. El último punto que tejimos. Entonces vamos a tomar el siguiente punto, pero también el punto del bracito, el punto de atrás del brazo y hacemos un punto bajo. Vamos a hacer 6 puntos bajos. Tomamos la parte delantera del bracito, la parte trasera y hacemos un punto bajo. Otra vez parte delantera para parte trasera y punto bajo. Una vez más. De esta manera quedará perfectamente cerrado el bracito. Vamos por el penúltimo punto. No quiere salir, amigas. A veces se atora ahí un poquitillo. Aquí hacemos nuestro punto bajo y nos vamos a ir en el último puntito. Y hacemos un punto bajo. Cuando hayamos finalizado, amigas, hacemos una cadenita, apretamos bien fuerte y cortamos la hebra. No es necesario dejar hebra larga, está bien dejando hebra corta. Y ya hacemos a un lado nuestra hebra de color rojo. Y si se acuerdan que dejamos aquí se está viendo perfectamente la hebra de color blanco con la que vamos a trabajar a continuación. Ahí en el siguiente punto exactamente de donde está nuestra hebra vamos a entrar. Aquí, exactamente en el siguiente punto. Y vamos a levantar aquí 1 y 2 cadenitas. Muy bien.
Creo que me faltó aquí una cadenita, 2, máximo 3, no más, amigas. Y vamos a estar trabajando en puntos altos, haciendo un aumento en cada uno de los puntos. O sea que vamos a hacer 12 aumentos, 2 puntos altos en cada uno de los puntos que tenemos. Las cadenas que hicimos solo nos sirven para subir la labor, esas cadenas no cuentan. Entonces aquí dentro del mismo punto estoy por realizar el segundo punto alto. Muy bien, me voy al siguiente puntito aquí y voy a hacer un punto alto. Muy bien. Voy a hacer una lazada, en el mismo punto entro, lazada, saco, tejo 2 y luego 2. Así se hacen los puntos altos. Vamos a hacer así un aumento en cada punto hasta finalizar la vuelta, que nos estaría quedando como están viendo, miren. Es un bonito detalle en la parte baja del bracito. Al final hacemos un punto deslizado, aprietan bien fuerte y vamos a cortar hebra suficiente que nos alcance para ensartar la aguja lanera y hacer un nudo por el revés. Aquí ya ensarté mi aguja lanera. Primero me voy a pasar hacia atrás, vean, de esta forma. Así, amigas, para que quede unido, y por el revés voy a hacer un nudito. Un nudito para que no se nos vaya a deshacer lo que hemos hecho hasta ahora, y ya simplemente esta hebra la vamos a ir perdiendo por el revés, de la manera que están viendo o como a ustedes se les haga más sencillo, amigas. Pueden ir entrando así entre los puntitos y ya después podríamos entrar en cualquier punto del bracito y perdemos la hebra por dentro. Así. Cortamos y ahí queda la hebra perdida hacia adentro, amigas. Así es como nos habrá quedado el bracito. Vamos a hacer otro brazo exactamente igual. No lo vamos a ocupar por ahora, pero sí es muy importante comenzar primero realizando los bracitos. Muy bien, vamos a realizar ahora el cuerpo. Comenzaremos haciendo los piecitos. Yo avancé ya aquí un poquitito. Vamos a hacer en la vuelta número 1 un anillo mágico y dentro de él realizaremos 6 puntos bajos. Seguiríamos con la vuelta número 2 en la que vamos a realizar 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Vuelta 3, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 5, 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Vuelta 6, 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos bajos. Muy bien, vamos a tener algo similar a lo que están viendo en la imagen. Vamos a hacer ahora de las vueltas 7 a la 10, un punto en cada punto, terminando la vuelta 10 con 36 puntos. Miren, estaríamos teniendo algo similar a lo que están viendo. Ya comencé la vuelta 11 haciendo 6 puntos bajos. Después vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces. Al final nos van a sobrar 6 puntos. Los realizamos y la vuelta la estaríamos terminando con 30 puntos. Como ven, ya hice los primeros 6 puntos bajos y después vamos a hacer un punto bajo. Otra vez un punto bajo. Y una disminución. Les recuerdo, vamos a hacer esto 5 veces más. En total haremos esto 6 veces. Al final nos sobrarían 6 puntos, terminando la vuelta con 30 puntos. Muy bien, antes de continuar vamos a colocar el plástico, amigos, en la parte, amigos y amigas, en la parte de abajo. Lo vamos a centrar muy bien, que no quede chueco, que quede bien centradito, amigas. Y vamos a continuar ahora con la vuelta número 12 haciendo 6 puntos bajos, después un punto bajo y una disminución 6 veces. Nos van a sobrar 6 puntos, los realizamos y la vuelta la estaríamos terminando con 24 puntos bajos. Seguiríamos con la vuelta 13, 6 puntos bajos,
6 disminuciones, 6 puntos bajos, terminando la vuelta con 18 puntos bajos y vueltas 14 y 15 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 15 con 18 puntos. Miren, vayan rellenando el piecito, por favor. Todo el proyecto tiene que quedar bien rellenito, bien durito, durito, durito. Ya hice cambio de color a color rojo. Ya sabemos hacer cambios de color. Corté la hebra de color negro que ya no vamos a necesitar. Y esta que es la vuelta 16 la vamos a trabajar toda en bucle trasero. Ya también sabemos trabajar en bucle trasero. Solo tomamos la hebrita de atrás del punto. Conforme vayamos avanzando vamos a ir perdiendo las hebras tanto negra como roja y vamos a hacer un punto en cada punto, terminando la vuelta con 18 puntos en bucle trasero. Ya terminé. A partir de aquí ya vamos a trabajar como lo hacemos normalmente. De las vueltas 17 a la 20 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 20 con 18 puntos bajos. Repito, ya tomando el punto completo. Así es como estaría terminado el piecito de la señora Claus, amigas. Vamos a, una vez que lo hayan finalizado, ustedes van a realizar un punto deslizado. Aprietan bien fuerte y cortan la hebra. Rellenan muy bien. Les recuerdo que debe de quedar bien durito, bien rellenito, amigas. Y nos va a quedar así. Esta es la primer piernita que yo hice, vean. Pero en la segunda pierna no vamos a cortar la hebra. Aquí no. Porque esta pierna la vamos a utilizar para unir esta segunda pierna a la primera. Entonces aquí no cortamos la hebra. Lo que vamos a hacer es ubicar la parte delantera del piecito. Así bien ubicada la parte delantera y tomando eso como referencia vamos a doblar de esta manera el piecito. Y vamos a colocar una marca en el punto lateral. Esto nos va a ayudar a que las piernas queden bien derechitas, que no queden chuecas. Tomen la primer piernita que hayan realizado y vamos a hacer exactamente lo mismo. También vamos a tomar la piernita de esta forma. Ubican la parte de enfrente del piecito, doblan. Y donde les esté marcando el punto lateral, ahí van a poner también una marquita. Muy bien. Dejamos en espera un momentito la segunda o más bien la primer piernita que hicimos. Y lo que vamos a hacer ahora es los puntos bajos necesarios hasta llegar a la marquita. No importa si yo hago 4 y ustedes 5, si yo hago 5 y ustedes hacen 4, no importa cuántos puntos hagamos, aquí lo importante es que todas estemos ubicados en ese punto central. Muy bien, tendrían que hacer los mismos puntos que yo, pero no importa si hacen más o menos, aquí lo importante es ubicarnos en el punto central de la piernita. Ahí está, el último punto lo hice justo donde tenía la marca, como pudieron ver. A partir de aquí vamos a comenzar la vuelta número 21. Vamos a realizar 6 cadenas. Hagan estas cadenas flojitas, amigas, para que cuando trabajemos en ellas más adelante no les cueste trabajo, para que no sea difícil trabajar en ellas más adelante. Flojitas, pero no demasiado, amigas, ¿eh? Muy bien, hacemos esas 6 cadenitas, amigas. Y entonces vamos a tomar la primer piernita que hicimos. Introducimos el crochet en la marca que pusimos. Allí en la misma marca vamos a entrar y vamos a comenzar a partir de aquí a realizar los 18 puntos bajos que corresponden a esta piernita. Aquí donde entramos, a partir de ahí vamos a comenzar a hacer los 18 puntos bajos. Aquí vamos, amigas. 1, 2 y así, amigas, hasta terminar esos 18 puntos. Cuando hayan finalizado nos vamos a encontrar con las cadenas de unión. Las van a tomar así, miren, con mi dedo medio estoy tomando el derecho de las cadenas y las volteo. Aquí vamos a entrar como por el revés de cada una de esas cadenas y vamos a hacer un punto bajo en cada una de ellas. Aquí llevo 2
3, voy por la tercera. Por eso les decía que estas cadenas las hagan flojitas para que al llegar a este momento no les sea complicado realizarlas. Si las hacen apretadas, a veces cuesta mucho, mucho trabajo. Muy bien, entonces hacemos nuestros 6 puntos bajos que corresponden a cada una de las 6 cadenas que hicimos para unir las piernitas. Una vez que hayamos finalizado esos 6 puntos bajos, vamos a hacer ahora los 18 puntos bajos que corresponden a esta segunda pierna. Aquí vamos. 1, 2 y así hasta finalizar. Ya terminé los 18 puntos de la segunda pierna, vuelvo a encontrarme con las cadenas de unión que hicimos, pero ahora ya estoy del otro lado. Vamos a hacer un punto bajo en cada una de esas cadenitas, como les digo, ya del otro lado. Aquí ya va a ser mucho más fácil que cuando hicimos las primeras cadenas aquí en la unión de piernitas. Esta es la vuelta número 21, nuestra vuelta de unión de piernas. Una vez que terminemos estos 6 puntos bajos, estaríamos finalizando la vuelta con 48 puntos bajos. Ya quedaron unidas las piernitas, empieza a tomar forma nuestra hermosa señora Claus. Muy bien, seguiríamos ahora con la vuelta número 22 en la que vamos a realizar 7 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos bajos, y de las vueltas 23 a la 30 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 30 con 54 puntos. Ya terminé, amigas. Muy bien. En la vuelta 31 hacemos cambio de color a color blanco. Ya corté la hebra de color rojo que ya no vamos a necesitar. Vamos a trabajar esta vuelta en bucle trasero, haciendo un punto en cada punto, terminando la vuelta con 54 puntos bajos. Ya lo hicimos varias veces, ya no va a ser difícil realizarlo. Muy bien, un punto en cada uno de los puntos. Vayan perdiendo las hebras, por favor. Cuando hayan finalizado, vamos a realizar en las vueltas 32 a la 34, un punto en cada punto, terminando la vuelta 34 con 54 puntos bajos, ya trabajando con los puntos completos, ya trabajando como lo hacemos normalmente. Continuamos, amigas. Nuevamente hice cambio de color a color rojo, corté la hebra de color blanco que no vamos a necesitar, y en la vuelta 35 haremos también un punto en cada punto, terminando la vuelta con 54 puntos bajos en bucle trasero y ya con nuestra hebra de color rojo. Una vez que hayamos finalizado, vamos a realizar las vueltas 36 y 37 haciendo un punto en cada punto, terminando la vuelta 37 con 54 puntos bajos, ya trabajando con los puntos completos, ya trabajando como lo hacemos normalmente. Amigas, así es como nos está quedando por ahorita, por favor. Aquí donde les estoy señalando, les voy a dejar las instrucciones que van a seguir hasta la vuelta número 44. Son solo puntos bajos y disminuciones, ya lo sabemos realizar. Por ejemplo, vuelta 38, 7 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos bajos, y vuelta 39, 48 puntos bajos. Este es un ejemplo, son unas cuantas vueltas, amigas. Vamos a realizarlas y seguimos. Miren, amigas, ya avanzamos muchísimo. Ya comencé aquí la vuelta 45 haciendo 6 puntos bajos, vean. En esta vuelta vamos a unir los bracitos, así es que tomamos cualquiera de ellos, son exactamente iguales. Tomamos, tenemos mucho cuidado que el dedito quede perfectamente mirando hacia el frente, y vamos a hacer aquí otros 6 puntos bajos. Ya hicimos 6 puntos bajos al inicio, ahora vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los 6 puntos que hicimos para cerrar el bracito. ¡Ay, corre ese bracito, corre! Entramos aquí en el primer puntito, nos vamos al siguiente punto del cuerpo. Ubiquen bien, amigas, para que no se vayan a saltar ninguno de estos puntos.
Me mandaron por ahí un comentario, es que no son los puntos. Sí son, lo que pasa es que a veces nos los saltamos a mí, y se los digo porque a mí me ha pasado, por eso ya tengo mucho cuidado. Entonces ya uní con un punto el brazo, me voy al siguiente punto del brazo, al siguiente punto del cuerpo y hago un punto bajo atravesando ambas piezas. Van 2 puntos. Siguiente punto del bracito, sería el tercero. Siguiente punto del cuerpo, ubico perfectamente para no saltarme ni un solo punto y hago un punto bajo atravesando ambas piezas. Van 2. Vamos por el tercero. Siguiente punto del brazo, siguiente punto del cuerpo, engancho, saco y hago un punto bajo. Penúltimo, este es el quinto punto. Hacemos un punto bajo y hacemos otro puntito aquí, el sexto, amigas. Y de esta manera habrá quedado unido el bracito, amigas. Como no lo rellenamos hasta arriba, va a tener una caída muy linda, vean. Miren qué lindo se ve, amigas. Lo que vamos a hacer a continuación son 9 puntos bajos que corresponden a la parte de enfrente del cuerpecito. Una vez que hayan finalizado, vamos a unir el otro bracito. Miren, aquí ya están esos 9 puntos bajos frontales. Tomamos la segunda manita, nos fijamos que el dedito quede perfectamente ubicado hacia adelante y vamos a unir tal y como unimos el otro bracito, haciendo un punto en cada uno de los 6 puntos con el que cerramos los bracitos. Aquí ya nos vamos un poquitín más rápido, amigas. 1. Siguiente punto del brazo, siguiente punto del cuerpo y hacemos un punto bajo, van 2. Seguimos, brazo, cuerpo, van 3. Otra vez, van 4, ubicando bien sin saltarnos ni un solo punto, amigas, Si al final nos tendrían que estar sobrando 3 puntos. Si les sobran 2, es que por ahí se saltaron un puntito. No se preocupen, yo se los digo por experiencia porque a mí también me pasaba. Es común, no pasa nada. Poco a poco nos vamos acostumbrando, amigas. Muy bien, aquí ya terminé de unir el bracito. Vean qué lindo quedó también. Ya unido del otro lado. Como les decía, nos van a sobrar 3 puntos al final, los realizamos y la vuelta la estaríamos terminando con 30 puntos bajos. Una vez finalizada esta vuelta, vamos a hacer cambio de color a color blanco. Cortamos la hebra de color rojo que ya no vamos a necesitar y lo que vamos a hacer son 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos ya con el color blanco. Vuelta 47, hacemos nuevamente cambio de color a color carne. La hebra de color blanco no la vamos a cortar, vamos a hacer como hicimos en el bracito, la vamos a dejar en espera hacia acá adelante y vamos a trabajar solo con nuestra hebra de color carne. Vamos a trabajar esta vuelta que es la 47 en bucle trasero, haciendo un punto en cada punto, terminando la vuelta con 24 puntos bajos, realizando toda la vuelta en bucle trasero. Ya terminé, amigas, vean. Rellenen perfectamente, que quede bien durito, bien panzoncita, porque la señora Claus también es gordita. Muy bien, antes de continuar vamos a dejar en espera un poquitito nuestra hebra de color carne. Tomamos la hebra de color blanco que dejamos en espera y vamos a tomar, vean, aquí está la hebra, tomamos el punto que está inmediatamente aquí, de mi lado izquierdo. Vamos aquí a levantar 2 o 3 cadenitas, amigas. Llevo 1, 2, 3, amigas. Levantamos 3 cadenitas y en esta ocasión vamos a hacer aumentos triples. Recordando que esas 3 cadenitas solo nos sirven para levantar la labor, esas cadenas no cuentan. Vamos a estar trabajando en los buclecitos que nos quedaron libres. Aquí los pueden ver perfectamente y vamos a hacer, como les decía, aumentos triples. 3 puntos altos en cada uno de los buclecitos que nos quedaron libres. Aquí voy por mi primer punto alto. Recuerden, las 3 primeras cadenas no cuentan, Entonces, primer punto alto. Así.
Siguiente punto alto, lazada, entro en el mismo punto, otra vez hago una lazada, saco y voy a tejer primero 2 hebras de las que tengo en mi crochet y luego otras 2. Voy a hacer un tercer punto alto en el mismo punto. Tejo 2 y luego 2. Entonces, 3 puntos altos en cada uno de los puntos que tenemos. Serían aumentos triples. Al finalizar, amigas, así como hicimos en los bracitos, ¿se acuerdan? Nos ubicamos en el primer puntito y vamos a hacer un punto deslizado. Así. Ay, no quiere. Apretamos bien fuerte el puntito. Vamos a dejar nuestra hebra, vamos a cortar la hebra lo suficientemente larga para poder perder esta hebra tal y como lo hicimos en los bracitos, amigas. Ensartamos nuestra aguja lanera. Vamos a ver qué tanto me tardó. No, pues ya. Yo iba a presumir que ya soy toda una experta, pero mire, no fue tan tardado. Entonces aquí ya hice mi punto deslizado, apretamos bien fuerte ese punto y por el lado de revés vamos a hacer un nudito, amigas, para fijar bien y no se nos vaya a deshacer. Apretan bien ese nudito y vamos a ir perdiendo entre los puntos, amigas, así. Y si después quieren entrar, irse bajando un poquito y perder hacia el cuerpo, está muy bien. Lo mismo que hicimos en los bracitos. Miren, amigas, qué bonito se está viendo. Vamos a continuar, amigas. Vamos a partir de aquí a realizar la cabecita. Ya retomamos hebra de color carne. Para hacer la cabecita solo tenemos que hacer puntos bajos y aumentos. Así es que no nos vamos a ir vuelta por vuelta. Ya sabemos hacer esto, puntos bajos y aumentos. Así es que no nos va a ser difícil. Aquí donde les estoy señalando, les estoy dejando las instrucciones para realizar la cabecita hasta la vuelta número 69. Entonces, les quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, en la vuelta 48 vamos a realizar 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos bajos, y de la misma manera se van a seguir con la misma secuencia hasta la vuelta número 54. De las vueltas 55 a la 69 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 69 con 66 puntos. Ya terminé, amigas, hasta la vuelta 69. Vamos aquí a tomar una pausita para colocar los ojitos. Recuerden, en la lista de materiales les pedí ojitos de seguridad de 10 milímetros. Van a ir colocados entre las vueltas 60 y 61 con una separación de 8 puntos. Van a tomar el cuerpecito, siempre hacemos la misma técnica y ubicamos el centro del cuerpecito y el centro de la cabecita, vean. Donde nos dé nuestra aguja lanera, vamos a marcar, vean, centro del cuerpo, centro del cuellito. Tratamos de tomar como referencia el centro del cuellito y vamos a poner una marquita justo donde nos esté marcando ahí la punta, vean, allí. Ese sería el centro de la cabecita. Vamos a ubicar ahora la vuelta número 60. Recuerden que aquí donde hicimos cambio de color a color carne era la vuelta número 47. Entonces 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60. Aquí arribita de la vuelta 60 voy a poner la marca en el centro. Recuerden, van a ir los ojitos ubicados entre las vueltas 60 y 61. Entonces ya tenemos el centro de la carita y la vuelta 60. De donde pusimos la marca del centro vamos a contar 4 puntos hacia la derecha. Y de aquí vamos a contar 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Recordemos que los ojitos van a ir con una distancia de 8 puntos. Así es como van a quedar los ojitos, amigas. Ya los tenemos bien ubicados. Antes de colocar los ojitos, traten de ubicar que haya quedado bien centraditos, pero seguramente así fue.
Vamos a utilizar nuestra aguja plástica con la que vamos a hacer más grande el orificio. Estas agujas tienen un acabado muy fino, no tienen rebabas y nos ayudan a que el material no se maltrate. Tampoco tengan miedo de que, ay, el orificio es muy grande. No, el tejido tiende a volver a su estado normal. Se va a tratar de cerrar poco a poco y va a abrazar muy fuertemente al ojito de seguridad. Les decía que si tienen otra técnica para colocar los ojitos, la pueden utilizar sin ningún problema. Si ven que está bien centraditos esos ojitos, que es lo más probable, ya en este momento podemos colocar los seguros. Bien apretaditos, amigas, que no les queden flojos. Hay personas que además de poner los seguros, queman la puntita del ojito de seguridad. Con mucho cuidado si lo hacen, con un encendedor se quema muy fácil. Solo tengan cuidado tanto con el humo, con cuidado de no quemarse. Y eso es para mayor seguridad, amigas. Una vez que hayamos colocado los ojitos, vamos a continuar con la realización de la cabecita. Para continuar con la realización solo tenemos que saber realizar puntos bajos y disminuciones. Aquí donde les acabo de señalar, les dejo nuevamente las instrucciones para terminar la cabecita hasta la vuelta número 79. Por ejemplo, vuelta 70, 9 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos bajos, y se van a seguir con la misma secuencia hasta la vuelta número 79. En la vuelta 79 hicimos 6 disminuciones y nos quedó esto, miren, solo 6 puntitos. Vamos a cortar hebra suficiente que nos alcance para ensartar nuestra aguja lanera y para cerrar esos 6 puntitos que tenemos ahí, amigas. Yo a fuerza quiero entrar con mi crochet para jalar la hebra, amigas. Bueno, ensartamos la aguja lanera y vamos a comenzar a entrar en el bucle delantero de cada uno de los 6 puntitos que nos quedaron aquí, vean. Aquí nos quedaron 6 puntitos, entonces solo en el buclecito delantero, así. Nos vamos al siguiente punto, también entrando solo en el buclecito delantero. Siguiente punto, solo bucle delantero. Y así, amigas, hasta haber entrado en el bucle delantero de los 6 puntos que teníamos al final. ¿Ya se suscribieron? Suscríbanse. Claro que no es obligación suscribirse. El que quiera se puede suscribir y se los agradezco de todo corazón. Una vez que hayamos hecho esos 6 puntaditas en el bucle delantero de cada punto, simplemente vamos a jalar. Ay, esta lámpara, amiga, se está poniendo en huelga. Jalan, se va a cerrar perfectamente y aquí muy cerquita de donde hayamos terminado vamos a hacer un nudito. Apretamos el nudo, entramos en el centro aquí donde acabamos de cerrar, donde se cerró, y salimos hacia cualquier punto de la cabecita, preferentemente hacia atrás, y cortamos nuestra hebra, amigas. Y pues así nos vamos a quedar en este tutorial, amigas. Tenemos mucho trabajo, pero en el siguiente vamos a terminar de realizar a la señora Claus.